Son las 7:36. Señor Juan Carlos, nuevamente feliz día del abogado, ahora en vivo y a todo color, porque ya lo había felicitado al entrar. Muchísimas gracias por la oportunidad, Susan, y me sumo a las felicitaciones para todos los abogados del país, recordando que la abogacía es una profesión tan versátil que permite que haya jueces, fiscales, funcionarios y abogados en ejercicio libre que pueden ostentar la calidad de abogado, y como tal el día de hoy, en conmemoración a ese natalicio de Justo Arosemena, creo que representa una responsabilidad para que desde el actuar de cada uno de las funciones que le corresponde sea con el mayor nivel y profesionalismo posible. Y me gustaría dejar el mensaje para los funcionarios, abogados que se incorporan a la administración pública hoy día, tienen el reto de simplemente sostener los principios de que no es conformarse con lo que hay en el ordenamiento jurídico actual, sino que desde sus puestos pueden transformar consultando la constitucionalidad de distintas leyes que se consideren injustas, y la proactividad de esos funcionarios haría justamente que el honor de ser abogado se complemente con toda esa formación que hace posible. Por lo tanto, desde el presidente de la República, que es abogado, quisiéramos que el papel de ser abogado sea un papel de transformación del Estado de Derecho en Panamá. Bueno, y es justamente parte de ese ejercicio de la abogacía y de los retos que tiene por delante. Pero comentaba yo hace un momento, al momento de iniciar el programa, licenciado Juan Carlos Araúz, de la gran cantidad de abogados que hay en este país. Y yo le decía, licenciado Araúz, ¿cuántos abogados hay en Panamá? Y usted me hablaba arriba de 30.000. ¡Wow! Sí. O sea, el número es alto. Pareciera que es una de las carreras topadas. De hecho, cuando conversamos con expertos en materia laboral, esa profesión no está dentro de las profesiones que está buscando el mercado. Están más a las tecnológicas, a las digitales. Entonces, a su juicio, ¿no? En un momento dado hubo el tema de los exámenes para poder, obviamente, recibir tu idoneidad. ¿Esto cómo regularlo? De alguna manera, porque si no va a ser una profesión demasiado saturada donde tienes que ser excelentemente bueno para poder ser exitoso. Yo creo que valdría la pena que las universidades en etapas tempranas puedan justamente orientar a los estudiantes sobre para qué estudiar una profesión, que no es otra cosa para hacerla a su modo de vida. Es decir, si usted estudia una profesión, usted quiere que eso le provea sus ingresos para ser autosuficiente y ser un ciudadano productivo. Y en las condiciones actuales del mercado, obviamente el tema de la calidad y la competitividad, por ejemplo, para quienes eligen el litigio privado o el ejercicio privado de la profesión, es un tema que tienen que calcular. Es decir, usted va a obtener un título para desafiar a un mercado con el cual usted tiene que tener credenciales superiores. Es decir, cómo usted se distingue frente a otro abogado para que un individuo le contrate y confíe en su servicio, es lo que las universidades deberían enfocarse hoy día como el principal elemento diferenciador para esa necesaria situación de convertir la profesión en el modo de vida, sin perjuicio que hay otras tareas, otras funciones dentro de las empresas, el propio Estado, que la calidad de abogado le complementa, y habría un mínimo de personas que eligen estudiar abogacía como un complemento, es decir, a su ejercicio de otra profesión, la abogacía les complementa su perfil, su conocimiento, sus capacidades. Sin embargo, habría que enfocarlo en el que elige como modo de vida el ejercicio profesional por cuenta propia. ¿Qué herramientas se necesitan en un mundo en el que la inteligencia artificial, el trabajo remoto, pero sobre todo el accesar y ganarse la confianza de alguien es el principal reto hoy día? Dentro de todos estos retos, obviamente hacia la profesión, pero hacia el tema más amplio que es la justicia, ¿no? Retos importantes en materia de justicia que sin lugar a duda, de una manera u otra, refuerzan la profesión del abogado. Corte Suprema de Justicia, hablamos Ministerio Público, tenemos una nueva administración, un presidente que ha entrado muy activo a ejecutar cambios. Mire cuando anuncia, por ejemplo, el nombre de la persona para la Caja del Seguro Social. No fue ahí en la raya como hemos estado acostumbrados a ver a otros gobiernos. Entonces, esos retos, ¿hacia dónde enfocarlos de esta administración, entendiendo sobre la independencia
obviamente, de los tres órganos del Estado. Yo creo que hay retos inmediatos, por ejemplo, con la designación de funcionarios, que el plazo y viene un vencimiento de términos, comprendiendo, por ejemplo, que el Procurador General de la Nación, el nuevo Procurador General de la Nación tendrá que tomar posesión para iniciar funciones el 1 de enero del 2024, pero que la Asamblea de Diputados cierra sesiones el 31 de octubre y que la constante en los últimos años ha sido no convocar a sesiones extraordinarias, por lo tanto, pensaría yo que no se haría un gasto en sesiones extraordinarias, más con la contención del gasto público, por lo tanto, ese nombramiento para la justicia es importante. El del procurador. El del Procurador General de la Nación, porque va a ser uno de los primeros mensajes del presidente de la República, cuál es su visión sobre los temas de justicia y cómo quiere ir transformando lo que existe, porque el Procurador General de la Nación va a tener que entrar con una agenda, por ejemplo, en trabajar lo que va a ser una nueva ley para el Ministerio Público, todo el engranaje de lo que se ha ido conversando sobre permanencia, sobre régimen disciplinario de los funcionarios del Ministerio Público, y es decir, una etapa de transformación. Por eso ese nombramiento es uno de los retos inmediatos. Sin embargo, hay retos a mediano plazo que el presidente de la República debe primeramente reafirmar que cuando se habla de justicia en Panamá, nosotros no podemos alentar de que todo está bien, sino que todo lo contrario. Lo que es, cuando se hable de justicia en Panamá, la constante debe ser unas voces que procuren siempre un mejoramiento y un fortalecimiento, porque lo que existe está atrapado en décadas anteriores a un momento en el que se exigen nuevos controles, nuevos estándares, y todos debemos ser conscientes que a la justicia no se le puede aplaudir con lo que hay, se le debe alentar siempre para mejorar, y ese es el desafío de cuál es la huella en materia de justicia que el presidente Mulino va a dejar a lo largo de su mandato. ¿Hasta cuándo tiene esta administración para cumplir justamente con ese proceso de nombramiento del procurador? Y digo de ese proceso porque pudiera ser que el señor Caraballo se quede, pero también puede ser que no, y que obviamente haya que hacer todo este trabajo de convocatoria para escoger esta figura. ¿Cuál debe ser el proceso en este caso y hasta cuándo se tendría ese deadline para poder designar al nuevo procurador? Lo que habría que reafirmar es que la Constitución vigente le atribuye al presidente de la República, es decir, es una facultad del presidente de la República que en su momento podría compartir o no con distintos sectores para balancear la designación. Sin embargo, a lo largo del tiempo se ha ido probando de que si el presidente de la República elige una figura con una carrera suficientemente meritoria, con asentamiento en la sociedad, quizás esas consultas salen sobrando. Es decir, podría ser que la facultad del presidente de la República, bien ejercida, sea suficiente, y yo sería creyente de que en estos momentos habría que permitirle al presidente de la República tomar su decisión y que bajo los parámetros de su visión de transformación de la justicia, con sus vivencias y con todos los antecedentes que él tiene, yo sería partidario que, contrario a los otros años, estos nombramientos sea bajo la designación estrictamente del presidente de la República. Plazos, bueno, respetando que la Asamblea cierra el 31 de octubre y se requiere una discusión que va por lo menos sufrir los 3 debates o las ratificaciones dentro de la comisión y luego en el Pleno, estaría de que ese sería el plazo, 31 de octubre, 3 días previos sería suficiente, y también comprendiendo que hay contención del gasto y sería innecesario convocar a sesiones extraordinarias para hacer un gasto en el funcionamiento de la Asamblea. Yo creería que 3 días antes del 31 de octubre es el tiempo suficiente para que pueda designarse y ratificarse el Procurador General de la Nación. ¿Y puede ser tomado en cuenta el señor Caraballo o no? Por supuesto. Dentro de ese grupo también pudiera ser tomado en cuenta. ¿Debe pasar por algún tipo de entrevistas o básicamente es una designación, como usted lo dice, dándole la libertad al presidente de que va a ser tal persona y listo? Yo estoy bajo el parámetro de la Constitución y es el presidente como tal y que debe ejercer su facultad. Sin embargo, todos los abogados que cumplan los requisitos de ser mayor de 35 años, 10 años de experiencia y haberse
tenido algún desempeño en la especialidad, en la materia, serían los elementos mínimos que podrían permitir que alguien aspire a ser Procurador General de la Nación. Y claro que el Procurador Caraballo podría estar en las opciones, pero reservado a la visión del presidente de la República de qué quiere él en este momento y cuál va a ser su mensaje, si es de transformación, si es de continuidad, si es de adecuación, qué es lo que quiere el presidente. Y dentro de estos retos, ¿solamente estaríamos hablando de la designación del procurador o quedan otros pendientes en materia de justicia? Porque sería conveniente, ¿no?, el hablar de los mismos. Queda el próximo año, en el 2025, se le van a vencer los plazos a magistrados, a la magistrada Russo y al magistrado Sedalice. Por lo tanto, el presidente Mulino tendrá que designar el próximo año un magistrado de la Sala Civil y un magistrado de la Sala Contencioso Administrativa. Hay en materia de justicia, por ejemplo, un pendiente de décadas, que es la Sala de Casación Laboral, que ningún gobierno se ha atrevido a designar los 3 magistrados que está establecido en el Código de Trabajo. Ese podría ser un desafío a corto plazo también, que el presidente Mulino opte por ejercer esa facultad y nombrar 3 magistrados de la Sala de Casación Laboral, con la finalidad de que lo contencioso administrativo pueda fluir más, haya agilidad, que todo el tema inversión, Estado pueda tener una especialidad. Por lo tanto, yo también sería partidario que el presidente Mulino ejerza la facultad de nombrar 3 magistrados de la Sala de Casación Laboral, rompiendo todo el esquema de décadas, de 40 años, sin ese nombramiento. ¿Por qué es tan importante esta Sala de Casación Laboral? Por la especialidad, es decir, los temas de disputas laborales se ha convertido en un tema que ha sido cada día más en aumento. La Sala Contencioso absorbe... En un ranking de casos, probablemente ese sea el que más casos pueda tener. No, los de familia siempre van a ser los más numerosos, pero el tema de casación laboral es que una misma sala está viendo con 2 temáticas, la laboral y la contencioso. Entonces, cuando usted pueda separar lo laboral, usted va a tener mayor profundidad y agilidad en esa sala. Y también ese ejercicio de que el presidente Mulino nombre a los magistrados de la Sala de Casación Laboral permitiría, obviamente, reforzar la visión de la Corte Suprema de Justicia. Es un tema que siempre trae discusión y debate, pero ahí está, consagrado en el Código Laboral. Un presidente podría ejercer la facultad y veríamos con el paso del tiempo si es el presidente Mulino el que toma la decisión de ejercer esa facultad que la ley le ha atribuido. Otro reto más que pudiera sumar, ¿cuál sería? En materia de justicia, ya hablamos del tema procurador, la Sala de Casación Laboral, ¿qué otro más? Esos que hemos hecho referencias a los cargos. Okay. Sin embargo, los retos verdaderos en justicia es que su estructura es deficiente, el conjunto de normas que regulan los distintos tipos de procesos han ido quedándose atrapadas en el tiempo, hay quejas continuas. Por ejemplo, sigue existiendo un sistema inquisitivo mixto y un sistema penal acusatorio que en algún momento debe desaparecer totalmente y quedarnos con un solo sistema. Eso debe agilizarse, debe haber reconocimiento. Debe también tomarse en cuenta que legislar en materia de justicia debe ser mediante una visión de políticas públicas. Por lo tanto, esa visión del Ejecutivo sobre cuáles son los principales temas a implementar, por ejemplo, en aumento de penas, la creación de delitos, el fortalecimiento de una serie de normativas que se pueden ir complementando, sería un tema importante. Yo soy del criterio, y eso lo hemos repetido muchas veces, que ir apelando a que el gabinete tenga un Ministerio de Justicia también es un legado importante para estructurar, sistematizar y ordenar todo el ordenamiento jurídico. Pero son tareas que requieren una visión particular y con el paso de los meses iremos viendo cuál es la visión del presidente Mulino sobre justicia. La modificación a nuestra Constitución, que si la constituyente, hablan de varias opciones, pero que sin lugar a duda en lo que coincidimos todos es que necesitamos una reforma a nuestra Constitución. Y precisamente cuando este tema se aborde, ahí se incluirán otros temas importantes, la escogencia, por ejemplo, de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, algunas cositas que en materia de justicia siempre han sido señaladas. ¿Cuándo es el tiempo oportuno? Entendiendo que va a entrar un nuevo director de la Caja de Seguro Social, que va a enfrentar
muchos temas complicados, donde vamos a tener que tomar decisiones como país frente a este tema, donde también va a salir pronto la mina. ¿Qué vamos a hacer? ¿Abrir para cerrar? ¿Abrir para renegociar un contrato? ¿Ver si se detiene un poco el arbitraje que hay a nivel internacional para tratar de avanzar esto? Son temas álgidos que van a estar en la agenda de este gobierno. Entonces, ¿cuándo es ese momento oportuno para que no nos pase como en otras administraciones que se quedó? Bueno, yo soy del criterio que los gobiernos tienen un momento privilegiado al inicio de sus gobiernos para hacer los cambios verdaderos. El tema de la Constitución requiere un reconocimiento de que lo que hay no es suficiente y no será suficiente ni aunque lo defiendan los nuevos funcionarios. Es decir, se tiene siempre la costumbre de criticar desde afuera de los puestos, pero cuando se llega se tiene una proclividad a defender el status quo. Entonces, ese reconocimiento de que lo que hay no es suficiente me permite a mí decir que para convocar los temas de la Constitución solo hay que tener la voluntad de un hundimiento. Es decir, aquí no hay nada que defender porque todo lo que hay es que hay que reconstruirlo y el tema de la constituyente siempre va a ser un momento en el ya. Es decir, hoy día es necesaria esa transformación, por lo tanto, todos los días que se dilate la decisión es retraso y yo creería que eso obviamente requiere los consensos, el tema político, pero yo tendría que dejar de manifiesto lo siguiente. Hoy día ya es tarde para hablar de la constituyente, es decir, siempre es una necesidad que llegará con retraso y eso permite obviamente determinar el camino de profundidad que se le quiera dar a la transformación y el método y todos los temas que se vayan a elegir, pero no se puede defender el alcance de la Constitución actual y la necesidad de nuevas reglas en nuestro país. Dentro de todas este abanico de opciones que hay, ¿cuál sería el método que más le conviene al país, no? Porque hay un grupo que va por la constituyente, otros hablan de otros métodos, de no toda la Constitución, sino que hay ciertos aspectos que son los que hay que revisar. Lo primero que hay que poner en contexto es que somos un país en el que los intereses entrelazados muchas veces solo permite que uno vea el defecto ajeno y uno nunca quiera ver el defecto al interior de uno y eso hace que cuando se hable de reformas o de transformación, usted quiera transformar al otro, pero nunca a sí mismo, y por lo tanto, el método adecuado para romper esa confusión de intereses que tenemos en nuestro país es el de la constituyente originaria, en el que nadie tiene más ventaja que el otro que simplemente querer ordenar. Por lo tanto, yo hablo de un hundimiento, es decir, si nos vamos a hundir, nos hundimos todos o salimos a flote todos, porque nos vamos a tener que tomar de la mano y vamos a tener que hacer compromisos, pero yo no puedo solamente decir que el bueno soy yo y el malo es el del frente, porque voy a simplemente hacer una defensa de mis intereses. Por lo tanto, yo creo en el hundimiento de la concepción de Estado que tenemos en este momento, pero confiando en que nos vamos a tomar de la mano, vamos a hacer compromisos y vamos a simplemente evitar que el proceso de hundimiento sea un ahogamiento total. El señor Toto Álvarez, de hecho, en su WhatsApp dice, viva la constituyente, creo que así es la frase que tiene puesta, ¿no? El Colegio Nacional de Abogados tendrá acercamientos con el presidente José Raúl Mulino, presentará alguna iniciativa. Tenemos varios presidentes de este grupo, algunos con opiniones distintas, ¿no? Pero al final todos están agremiados dentro del Colegio Nacional de Abogados. ¿Cómo manejar justamente esto para que salga precisamente lo mejor de lo mejor y que beneficie a todo el país? Bueno, tenemos la dicha nosotros los abogados de tener una presidenta que es Maritza Cedeño, que ha tomado un liderazgo ejemplar y que de antemano aprovecho para proponerle a Maritza que aspire a una reelección en el cargo de presidenta del Colegio de Abogados, porque esa ejecución ha permitido justamente que el colegio tenga una interacción. Recientemente ha cumplido 95 años y el colegio siempre ha aportado de manera sensata, de manera racional a construir y por lo tanto no dudo que bajo el liderazgo de Maritza esos acercamientos permitirán contribuir y dar una visión de construcción, pero pensando en el hundimiento, que es el punto con el cual todos debemos racionalizar. Que no sea como el hundimiento del Titanic. Pero usted me hablaba de hundimiento, nos hundimos o nos salvamos y me venía esa imagen
de el Titanic, justamente cuando Leonardo DiCaprio estaba tratando de sobrevivir. Al final necesitamos que al país entero lo que vayamos a hacer referente a la Constitución le favorezca. Amnistía, anteproyecto de ley que se presenta en la Asamblea Nacional de Diputados, ha sufrido de varios cuestionamientos. Muchos juristas dicen, esto no va a tener futuro porque de aprobarse en la Asamblea, cuando llegue a la Corte Suprema de Justicia, va a ser declarado inconstitucional. Otros hablan de por qué no robustecer la norma actual y presentar una iniciativa tanto para indultos como para amnistía, pese a que en la Constitución habla de los dos términos, no hay con claridad qué delitos entran dentro de la amnistía y cuáles dentro del indulto. No tenemos leyes de ninguna de las dos, ¿no? Otros hablan esperar reformar la Constitución entonces para incluirlo. ¿Cuál es la postura de Juan Carlos Araúz? Mire, lo primero hay que reconocer que la Constitución tiene instituciones que no están desarrolladas. Y como no están desarrolladas, ha quedado a interpretación. ¿De quién? De la Corte Suprema de Justicia, creando una competencia que no es de la naturaleza de la Corte. Es decir, yo apelo porque la Corte no legisle, es decir, la Corte cumpla el mandato de la ley. La Corte debe estar subordinada a la ley. Por lo tanto, yo debo tener en mayor medida leyes con contenido suficiente para que nadie me interprete. Eso a lo largo del tiempo permite entonces que la Corte sea calificada de política. Por lo tanto, porque puede tomar para el extremo izquierdo como para el derecho y ambas están en las posibilidades. Legislar y dar contenido a instituciones es blindar la función de decidir con exactitud, con qué se quería regular en un momento determinado. En estas instituciones, indulto, amnistía, no está claro, está simplemente en interpretación de los magistrados, no es suficiente. Por lo tanto, cuando se presentan iniciativas como la del diputado Camacho, yo no soy partidario de simplemente descalificar por descalificar, porque yo tengo que primero reconocer que lo que hay es insuficiente. Y si es insuficiente, yo no puedo simplemente planchar o anular una iniciativa cuando yo puedo recomendar, fortalecer, construir y llegar al alcance de una mejor legislación. Lo que hay no es suficiente porque ya le digo, yo no quiero una Corte que legisle, claro. Yo quiero una Corte que decida de acuerdo al mandato de la ley. ¿Qué le faltaría a este anteproyecto? Permitir obviamente que se abra el debate, que se lleguen los aportes. Si yo digo que el artículo 2, por ejemplo, se puede complementar con A, B, C y D, oiga, propóngalo, preséntelo, pero usted no diga que es que simplemente no vamos a hablar del tema. Sí es necesario. Como son tantos temas en justicia que tienen debilidades, deficiencias, cuando se presentan estas iniciativas individuales, obviamente yo no puedo decir que no hagamos nada porque simplemente entonces en materia de justicia, ¿quién va a tomar el control? Vuelvo y repito, al no tener centralizado en el Ejecutivo alguien que coordine políticas públicas en materia de justicia, nos debemos conformar con que los diputados van a ir presentando iniciativas puntuales en distintas temáticas y hay que aprovechar la oportunidad. Es decir, aprovechemos la oportunidad, conversemos. El tema de fondo de lo que trae el conflicto político, que si es para el señor Martinelli, que si no es para el señor Martinelli, como sociedad nosotros debemos entender lo siguiente. Una cosa es el mundo de lo jurídico, una cosa es el mundo de las reglas que deben regir y otra lo de lo político. Es decir, si al presidente Mulino le nace en su gracia presidencial otorgarle la reducción de pena al presidente Martinelli o otorgarle cualquier otro beneficio, un Estado de Derecho estará la oportunidad de que el que se quiera oponer se oponga y que la Corte decida. Pero usted no puede crear laberintos de simplemente quedarnos mirando que el ordenamiento jurídico es insuficiente sobre pretexto que a un individuo no se le haga o no se le cumpla una promesa, una palabra, porque al final eso va a ser entendido así. Entre el presidente Mulino y el presidente Martinelli hubo simplemente un intercambio público de cómo cada quien iba a generar sus apoyos, confianza, etcétera, y eso es lo que la sociedad en la expectativa es cómo el presidente Mulino le auxiliará o le apoyará al presidente Martinelli en sus reclamos, reproches y censuras que a lo largo de todos estos años en materia de justicia ha tenido. Y eso es un tema que va a corresponder a ellos dos. Pero el Estado, las reglas, el ordenamiento jurídico es otra historia distinta.
Entonces, Y es para el resto de los ciudadanos. y justamente hay ciudadanos en este país en el que habitualmente un enfermo de enfermedad terminal tiene que recurrir a una reducción de pena, tiene que pedir una clemencia. Hay gente que diariamente vive la imposibilidad de tener una fórmula real, material, objetiva, eficiente para accesar a beneficios, porque hay dos, también hay que poner en contexto lo siguiente, son dos mundos en el que el Estado condena a alguien y lo sanciona, y en el que inmediatamente el Estado dice lo reincorporo y lo reingreso y lo trato con la dignidad de un ser humano. Entonces nosotros nos quedamos trabados en una historia de la sanción que castigue, y no estamos viendo que esto no es un individuo, es un conjunto de personas. ¿Cuántos privados de libertad hay en nuestro país? Cientos, miles, y por lo tanto esa posibilidad de accesar a un beneficio ¿De indulto o amnistía? O de reducción de pena inclusive, claro. Eso representa simplemente un tema, una herramienta y un tema para el ciudadano. Mire que ese aspecto no lo había puesto en el panorama, ¿no?, del resto de los privados de libertad. Quizás por eso muchos han dicho no le pongan nombre al proyecto, porque al final es mucho más amplio. Su recomendación para la Comisión de Gobierno, que todavía no se ha sentado a revisarlo, que debería ser aguantarlo, no, retirarlo. Vamos a convocar a todos los sectores para, como usted bien dice, hacer algo mucho más fuerte y que tenga más contexto de información que pueda beneficiar a muchos. Yo pondría lo siguiente, voy a repetirlo así muy gráficamente. O sea, son temas que nadie quiere abordar, pero voy a ponerlo a pesar de las incomodidades que pueda generar. Si el presidente Mulino hoy día le quiere cumplir al presidente Martinelli en su situación judicial, tiene las herramientas sin necesidad de ley. Es decir, él tiene herramientas para entrar a una situación puntual de un caso concreto y la podrá sustentar en lo que existe. Y no es inconstitucional. Y no hay inconstitucionalidad, y el que sienta que hay inconstitucionalidad la debatirá en la Corte. Es decir, hay espacios para eso. Pero lo que es crear leyes en favor del ordenamiento jurídico, no lo detengamos. Abra el debate, conversemos, lleven la sugerencia, propongan, si está mal redactado, diga la redacción correcta, si tiene un alcance mayor, diga el alcance limitado, pero no limite que la justicia en nuestro país necesita herramientas. Por eso a mí no me disgusta el tema de que alguien presente una iniciativa. Claro, esto va a sufrir cientos de voces en el momento, pero siéntense a trabajar, siéntense a escribir, porque muchas veces solo hablamos y nadie quiere trabajar de que una ley requiere, oiga, sustente de contenido. Por eso el tema es, yo vería que esa iniciativa debe ser abierta al debate, y asimismo otras en materia de justicia que se irán presentando, y no tengamos miedo a decir que lo que hay en justicia no es suficiente. Claro. No tengamos miedo en decir que la justicia en nuestro país no satisface a nadie, y ese sería el camino de transformación desde lo que hay y no pensando en la constituyente. Este aspecto del que usted menciona definitivamente vale la pena profundizarlo, y por eso va a ser la siguiente semana con el resto de nuestros invitados. Veremos qué ocurre en la Comisión de Gobierno con esta iniciativa, a ver si han escuchado. Mire, esta semana le hemos dado asesoría gratuita a la Comisión de Gobierno, que va a ser la encargada de ver este tema. Muchísimas gracias al señor Juan Carlos Araúz, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, que motiva a la presidenta actual a que se reelija. Aquí en vivo y en directo en Radiografía vamos a pasarle esa información ahí a Maritza Cedeño. Y feliz día del abogado nuevamente. Hoy que le regalen muchas cosas, que su papá, Toto Álvarez, también le haga un buen regalo a su hijo Juan Carlos Araúz. Son las 8:05, hacemos una pausa. Mire, usted no se vaya.